Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos cumpliendo nuestra cita de todos los jueves del Tanque al Centro, nuestro tanque en donde discutimos, preparamos las ideas del futuro, donde están las ideas, es una incubadora de ideas y hoy tenemos un tema absolutamente espectacular por lo polémico, por lo interesante, porque tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestro país y tenemos unos invitados de lujo para poder discutir este tema tan candente como si es legalizar la mejor opción. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque empezó la nueva legislatura del Congreso y hay 3 iniciativas que hablan sobre la legalización de las drogas. Por eso entonces hoy vamos a analizar toda esta situación con expertos, tanto del nivel académico como el nivel político, para poder definir estos importantes pasos que debemos tomar en Colombia sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar saludando a nuestros invitados. En este momento nos acompaña Juan Manuel Galán, quien creo que no necesita presentación porque es muy querido y muy respetado por todos en este país. Rápidamente les cuento que Juan Manuel es politólogo del Instituto de Ciencia Política de París, tiene un magíster en Política Internacional y Relaciones Internacionales y Seguridad, y como ustedes saben fue viceministro de Juventud del Ministerio de Educación, senador de la República, y se ha concentrado en trabajar el tema de la adicción como una enfermedad y como un tema de salud pública. Esto es, como senador en sus 3 periodos, promovió toda la necesidad de reformar la política de drogas, propuso pasar del prohibicionismo y la criminalización del consumo a una política de salud pública y de derechos humanos, y ha sido autor desde 2014 adelantó una campaña para lograr la legalización del uso medicinal del cannabis, después de hacer toda su investigación en Canadá, Europa y Estados Unidos. Entonces, en este momento es un gran honor contar ahora con Juan Manuel Galán, y en el 2016 presentó un proyecto, el que regula el cannabis como fundamento en 3 pilares: el uso terapéutico y medicinal y su investigación científica. Entonces, Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Carolina. Un saludo a Andrés, un saludo a Manuel y a todos los que nos siguen en este webinar de Al Centro. Perfecto. Está también con nosotros Andrés López, quien es actualmente el director de Asuntos Regulatorios de una empresa de cannabis medicinal en Alemania, pero él nos acompaña hoy desde Francia. Está conectado desde Lyon, ¿me dijiste, Andrés? Así es, Carolina, gracias. Desde Lyon. Andrés fue director del Fondo Nacional de Estupefacientes hasta 2019. Desde allí lideró la reglamentación de la Ley 1787 de 2016, cuyo objeto fue crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. Toda esta investigación que en este momento tenemos sobre el cannabis medicinal. Anteriormente trabajó en la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho. Allí participó en el proceso de construcción del modelo regulatorio para el cannabis medicinal y en la caracterización muy interesante del mercado y nuevas sustancias psicoactivas desde el Observatorio de Drogas de Colombia. Andrés es químico con un máster en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al centro por organizar este interesante webinar. Un saludo a Juan Manuel, a ti, a Manuel y a todos los que nos siguen. Perfecto. Y Manuel es de la casa, es nuestro director temático de Cundinamarca. Manuel es politólogo de la Universidad de los Andes y administrador público de la ESAP. Tiene un magíster en Ciencia Política y Políticas Públicas también de los Andes y es especialista en Administración Pública en Michigan, y también hizo un máster en Estudios de Desarrollo por la Flaxo en Argentina. Manuel es experto en la construcción de alianzas gubernamentales en proyectos públicos privados y en programas de desarrollo con comunidades. Él fue gerente de Asuntos Públicos y de Gobierno para Bayer en la región andina y trabajó como asesor del Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Desde allí lideró la estrategia territorial e institucional de lucha contra las drogas y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina. Por supuesto, un saludo a Juan Manuel, Andrés también, un gran amigo. Nos conocimos también allí en el ministerio. Y bueno, vengo aquí también desde el centro como director de Cundinamarca para dar, por supuesto, esta visión territorial, esta visión que tanto nos interesa desde las regiones, desde lo local, con respecto a este tema tan importante el día de hoy. Perfecto. Entonces, a todos ustedes que nos están viendo en este momento, bienvenidos, bienvenidas sus preguntas, comentarios, porque es un tema que nos toca a todos, de todas las generaciones, del futuro, del pasado, y pues tenemos a los protagonistas acá de este importante debate. En esta nueva, mi primera pregunta va a ser para Juan Manuel Galán, quien fue senador de 2010 al 2014, como autor de la ley que reconoce la adicción como una enfermedad y un asunto de salud pública. Eso fue hace 7 años, Juan Manuel. Después, ¿cómo fue llevar en el Congreso este proyecto de ley hace 7 años, que el país era otro y teníamos otras circunstancias, y qué avances se ven en la actualidad gracias a este proyecto que fue aprobado hace 7 años? Bueno, pues la ley 1787, la ley que regula el uso médico del cannabis, la investigación, una ley que trabajamos muy con el acompañamiento de Andrés López como director del Fondo Nacional de Estupefacientes y antes de que fuera director. Y fue como la consecuencia de una serie de debates que hicimos en el Senado sobre la política de drogas en Colombia. Yo nunca hablo de la política contra las drogas, siempre hablo de la política de drogas, porque creo que precisamente hemos partido de una mala definición del problema. Y eso en parte ha tenido las consecuencias de que la política haya sido fracasada desde que Richard Nixon, a comienzos de los años 70, presidente de Estados Unidos, le declaró por primera vez la guerra a las drogas. Y hemos seguido pues ese libreto sin hacer un alto en el camino, sin hacer una evaluación de los resultados que esa política ha tenido. Entonces, a raíz de analizar un poco el fracaso de la guerra contra las drogas, los costos, la violencia, pues partimos un poco de una definición distinta, preguntándonos si realmente las drogas son el enemigo o el enemigo es el mal uso que nosotros los seres humanos le damos a las sustancias. ¿Por qué tenemos tendencia a abusar de las sustancias, a consumirlas demasiado, a evadir muchos de nuestros problemas, de nuestras realidades en el mundo occidental, especialmente por el tema de las drogas? Y también, pues, los grandes conflictos de la humanidad han sido detonantes de grandes oleadas de consumo de sustancias. Lo fue la Primera Guerra Mundial, lo fue la Segunda Guerra Mundial, lo fue la Guerra de Vietnam, lo fue la Guerra de Afganistán. Y pues nosotros los colombianos hemos vivido una guerra de 53 años donde hemos tenido también una fuerte incidencia del consumo. Entonces la idea era empezar a definir desde otra óptica, con otro enfoque, la política de drogas y buscar salir del libreto de la guerra contra las drogas, buscar que el Estado asuma la responsabilidad que hoy tienen los criminales, porque son los criminales los que regulan la calidad de las sustancias que se consumen, regulan el acceso que la gente pueda tener a esas sustancias, regulan el precio que esas sustancias tienen y regulan también la seguridad. Entonces, el Estado, a mi modo de ver, ha evadido esa responsabilidad y hemos tenido una serie de ideas falsas, de ideas preconcebidas, de mitos alrededor de las sustancias. Y la ley buscó precisamente empezar a abrir un camino para construir una nueva política. Y empezando por el estándar más alto, que es el cannabis de grado médico, que a veces la gente se imagina que simplemente es tener un lote, sembrar unas matas y volverse multimillonario de la noche a la mañana con esa llamada fiebre verde o fiebre del cannabis que ha cundido en los últimos años y que muchos ven como la salvación de la economía por la crisis del COVID-19. Entonces, muchas empresas, y pues Andrés hablará mucho más a fondo sobre este tema, se han estrellado de alguna manera con la realidad de que producir cannabis de grado médico pues requiere de unos estándares muy altos de calidad, de manufactura, de extracción, de cultivo. Acceder a mercados internacionales es muy complicado. Solamente pues la empresa Clever Leaves ha logrado una certificación de varias certificaciones que exige, por ejemplo, Alemania para poder exportar cannabis desde Colombia de grado médico,
a países como Alemania, que son los estándares más altos. Entonces, yo creo que es hora de que demos un giro a la política de drogas, y yo creo que puede que la regulación no sea la mejor política, pero sí estoy seguro que es la menos peor de todas las políticas que hemos seguido en materia de drogas, y que es hora de trabajar por una regulación integral de las sustancias y por una educación del consumo. Eso es muy importante, Carolina, porque nosotros no podemos negar el consumo. Los jóvenes, una cantidad de gente va a consumir sí o sí. Entonces, lo que hay que hacer es educarlos en el consumo, un consumo responsable, un consumo autorregulado, pero no un consumo clandestino, no un consumo prohibido, no un consumo perseguido. Ahora, sí es cierto que el consumo de los jóvenes, de los menores de edad, siempre tendrá que ser tratado como un consumo problemático, porque es en menores de edad. Y los consumos problemáticos también en adultos, por lo general, son los que le causan a la persona disrupción en su vida familiar, problemas en su vida laboral, problemas en su vida académica, en su vida social. Y cuando ya llegamos al extremo de la adicción, pues ya se trata de habitantes de calle que están totalmente desprotegidos y totalmente, exclusivamente dependientes de consumir, y su vida en función de consumir una sustancia. Entonces, eso es un poco, abuelo de pájaro, los énfasis y los temas que yo creo que es importante abordar en esta nueva política de drogas. Ahí, Juan Manuel, rápidamente entonces pasaríamos el Estado debe asumir la responsabilidad que en este momento tiene el criminal, doble responsabilidad, esa responsabilidad del precio de todo lo que nos explicaste, más la de la educación, ¿verdad? Una doble responsabilidad. Como si es un problema de salud pública, también entonces el Estado asumiría estas dos responsabilidades para no dejar todo en manos de los criminales y sin una cultura, educación sobre el tema de drogas, ¿verdad? Sí, la educación del consumo yo creo que tiene que ser una tarea de varios actores. Obviamente el Estado tiene una responsabilidad muy importante, el sistema educativo, la sociedad civil, y aquí yo resalto, por ejemplo, organizaciones como Red Papás, que ha hecho una labor desde hace muchos años muy importante en materia de regulación de consumo problemático de alcohol en adolescentes. Están haciendo un trabajo ahora con el consumo del azúcar y su responsabilidad con la obesidad y con las enfermedades, pero también de los medios de comunicación. Es decir, es absolutamente inconveniente esas publicidades que, a mi modo de ver, es tirar la plata a la basura, de Falcao diciendo que la droga es mala, o el niñito de la mata que mata en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe. Eso no funciona. Eso es desperdiciar recursos, desperdiciar dinero. Lo que funciona realmente es una política seria de educación en el consumo, que los profesores de la educación básica, primaria, secundaria, transversalmente se formen en manejo de consumo en los adolescentes, para saber cómo manejar estos consumos, para también tener una línea directa de comunicación y de trabajo con los padres de familia, que juegan un papel muy importante. Esto es una labor de varios actores que deben, de manera coordinada, trabajar en un mismo enfoque. Perfecto, sí. Ese último tema lo guardamos porque es bien interesante, y yo creo que nuestros participantes de este webinar también pueden tener muchas preguntas y temas, los dejamos para el final. Andrés López, tengo una pregunta muy, muy esencial en estos momentos en donde este encierro, esta cuarentena, esta pandemia ha hecho que los países, todo el sistema, se planteen nuevas formas de financiación, nuevos cambios en la economía. ¿Cómo está hoy el mercado del cannabis a nivel mundial? Sí se ha visto que la regulación del cannabis traiga beneficios a los mercados de los países que deciden hacer. Sí, es muy interesante. Hay una consecuencia, digamos, de que todas estas drogas estén tan reguladas, particularmente el cannabis, por unos tratados internacionales que además son muy antiguos y cubren no solo el cannabis, cubren en general, por ejemplo, los opioides, que son otro tipo de drogas que conocemos también, que además están también muy, muy regulados, todo el tema de dolor, de la morfina misma. Y es que los países, tanto productores como consumidores, tienen que remitir estadísticas anuales.
Entonces hay una forma de hacer seguimiento y sabemos hoy en día lo importante que son los datos. En Colombia o en el mundo ahora todos nos volvimos epidemiólogos, estadísticos, perdón. Bueno, entonces ahora todos sabemos de curvas y de pendientes y de gráficas. Y en tema de drogas, pues justamente también se ve eso. ¿Qué ha sucedido? El consumo y la producción de cannabis para uso medicinal, y tengo que dejar de lado por completo lo que sucede en Estados Unidos porque no hace parte de estas estadísticas mundiales, porque el gobierno federal de Estados Unidos no reporta datos y no hace parte, digamos, de las, más bien, el Estado federal hace parte de las convenciones, pero los estados, cada estado individualmente, de los que ya sabemos más de 30, tienen legislaciones para cannabis medicinal, no responden a estos tratados internacionales, entonces hay que sacar ese número importante de la ecuación. Pero el resto que tenemos hoy, más o menos desde 2010 en adelante, se empezó a ver una evolución, realmente ahí sí es una curva que sube, tanto de producción y consumo. Tenemos datos a 2018, que es el reporte más reciente, se publicó en marzo de este año, y más o menos habla cifras gruesas de un consumo mundial de unas 150 toneladas de cannabis medicinal. De esas 150 toneladas, el principal consumo, por supuesto, 150 a 200, el principal consumo es Canadá, sin lugar a dudas. Es un país que tiene ya más o menos unos 8 o 10 años de haber venido desarrollando, ya han tenido que hacer varias actualizaciones a su propia legislación, porque entre otras fue demandada ante las cortes y tuvieron que hacer ajustes para hacerlo más incluyente, bueno, una cantidad de cambios. Es el mercado más grande y luego tenemos justamente Europa y particularmente Alemania son los mercados más grandes en materia de cannabis medicinal, pero que también tiene una característica y es, como lo decía Juan Manuel, una alta exigencia en materia de calidad. Hay unos cálculos que hablan de que el mercado europeo en 2019 fue del orden de 250 millones de euros, de los cuales aproximadamente 180 millones corresponden a Alemania. Luego tenemos Italia, con un mercado aproximadamente de 20 millones de euros anuales, y luego muchos países pequeños, y por ejemplo llama la atención Holanda, que todo el mundo quizás dice, no, Holanda está en los coffee shops desde los años 80, pero eso no es medicinal, pero Holanda sí tiene una característica, y es uno de los países que justamente a nivel, llamémosle nacional o federal, tiene uno de los esquemas de regulación de acceso a cannabis medicinal más antiguos, de hace unos 15 años quizás existe, en un esquema totalmente de monopolio del Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud en Alemania le compra el cannabis, la producción a una única compañía que lo produce y lo entrega a las farmacias para que allí se dispense. En 15 años el mercado, ahí sin la curva no es tan alta como uno quisiera desde el punto de vista inversionista, uno ve que se ha mantenido relativamente creciendo muy poco a poco. El año pasado las cifras son más o menos de un consumo de 500 kilos, media tonelada, y yo creo que si hay que decirlo, y me adelanto quizás a un comentario, la principal restricción es que al final si estamos hablando de una medicina, la medicina la prescriben los médicos. Un médico es el que tiene la decisión de prescribir y decidir si a un paciente X o Y frente a una indicación, llámese epilepsia, dolor, esclerosis múltiple, etcétera, se le entrega o no una vía de acceso a este cannabis medicinal, y ahí hay muchos retos y mucho trabajo por hacer. Doy otro caso ya para cerrar la pregunta que me hace, si es Inglaterra. Inglaterra desde el año octubre de 2018, a pesar de que es uno de los principales productores de cannabis, porque tiene unos medicamentos que entre otras tienen estudios clínicos fase 3 y se venden en buena parte del mundo, que son muy conocidos, Sativex y Epidiolex, son medicamentos a base de cannabis que se producen en Inglaterra. No era Inglaterra el principal consumidor, de hecho también es Alemania, bueno, Francia, otros países, acá también en Estados Unidos y América se consumen, se prescriben esos medicamentos, pero había muchas restricciones de acceso al cannabis medicinal en Inglaterra, un caso muy mediático, también esto a veces se acompaña de situaciones un poco trágicas que se exponen ante los medios de un chico llamado Alfie que traía unos medicamentos desde Holanda, donde precisamente se conseguían desde hace mucho tiempo y se lo retuvieron
en la aduana ingresando a Inglaterra. Entonces el gobierno un poco, para salirle al paso a la situación de que no se traigan los medicamentos no tan regulados desde afuera hacia Inglaterra, entonces generó una legislación en 2018 y han pasado 2 años, vamos a cumplir ahora justo 2 años de esa regulación, y en Inglaterra no se han expedido más de 30 prescripciones, si no me equivoco, de acuerdo, pero no son más de 30, 50 prescripciones en el último análisis que se hizo con corte a 2019 para medicamentos a base de cannabis. ¿Por qué? Uno, porque el seguro médico no lo cubre, porque no hay una vía de acceso, y por favor, siempre hago el paralelo con el tema de COVID, que está muy vigente, y es si no está claro quién va a pagar el tratamiento, pues entonces puede haber el medicamento, puede haber el canal de acceso, pero no va a haber un verdadero consumo y demanda y mercado. Y lo otro es por la educación hacia los médicos. Si los médicos no saben qué es lo que están prescribiendo, porque cannabis es una bolsa gigante donde caben medicamentos, aceites, CBD aislado, THC aislado, flores que se vaporizan, bueno, una cantidad de cosas. Si los médicos no saben exactamente qué van a prescribir, cuál va a ser el resultado, los efectos adversos, la efectividad que se puede esperar, pues entonces no se van a sentir en confianza de hacerlo, y esa es una de las principales restricciones para que el mercado y el acceso a cannabis medicinal en el mundo pues no esté creciendo como creímos que iba a ser. Ok, súper interesante porque no es tan fácil, o sea, no es, eso es todo un proceso que tiene muchísimos elementos sociales, políticos, científicos, tecnológicos, y pues bueno, aquí Andrés nos estaba contando bien esta situación. Manuel, desde la gobernación de Antioquia se habla de diseñar una entidad pública que busque e investigue y produzca medicamentos a base de cannabis. Más o menos que funcione como lo hace la fábrica de licores de Antioquia. ¿Se debería diseñar esta entidad en más departamentos del país? ¿O podría ser una entidad también nacional? ¿O podría ser un insumo para la economía departamental? ¿Cómo ves tú esta posibilidad de una entidad exclusiva para esta investigación y producción de cannabis? Bueno, Carolina, es un tema muy, muy interesante. Claramente es una noticia que salió hace poco de parte pues, del gobernador Aníbal Gaviria y su secretario de gobierno, bueno, Secretaría de Agricultura. Es un tema bien interesante porque tú lo mencionabas anteriormente, complementando la información que nos comentaba Andrés, es que eso tiene muchos temas sociales, temas políticos, temas económicos. Creo que lo interesante y desde el punto de vista regional de los territorios, no sé si sea la mejor idea tener una especie de monopolio como el que tú mencionas, que fue la idea que surgió en Antioquia, con un monopolio como el de las licoreras departamentales, para no entrar en el tema, pues dado los éxitos no tan buenos que han tenido este tipo de compañías, de todas las compañías grandes que tuvimos en los 80s y 90s, en este momento quedan solamente 6 grandes licoreras activas, las otras son maquilas. Entonces no sé si ese sea realmente el escenario preciso para desarrollar una industria a través de un monopolio departamental. Eso sí, creo que es interesante lo que también se dijo como complemento a esta noticia, a este anuncio, y es que sí se piensa involucrar una agencia a través de algún programa dentro del plan departamental de desarrollo que sí propenda por mejorar las condiciones de innovación para los cultivos y en general para la producción. El impulso hacia la producción de este tipo de cultivos de cannabis medicinal. Creo que ahí es donde realmente se podría hacer mucho desde el punto de vista territorial. Es decir, entender esta industria del cannabis medicinal como en una industria de talla mundial. Creo que Colombia tiene una oportunidad bastante interesante, bastante propicia para comenzar a generar industrias innovadoras en el sector farmacéutico y el sector agrícola de talla mundial. No voy a mencionar aquí nombres, por supuesto, pero son muchas las compañías que ya están compitiendo con las grandes ligas al nivel de compañías farmacéuticas y agrícolas tradicionales, que ya están cotizando en bolsa o están a punto de cotizar en bolsa. Y esto indica que para Colombia y para en general para su población va a traer una serie de beneficios enormes que tienen que ver no solamente con los temas tributarios, que por supuesto se van a ver involucrados, con los temas de inversión
estudios más recientes, seguramente lo conocen algunos, de Fedesarrollo, y los datos que ha propinado el Ministerio de Justicia, hablan que solamente este año, en lo que llevamos, han habido cerca de 100 millones de dólares en todo el tema de inversión extranjera. El año pasado se cerraron con cerca de 600 millones de dólares en todo el tema de inversión, de traspasos, en general de negocios en el sector del cannabis medicinal. Y además un dato enorme y que tiene todo el sentido desde el punto de vista territorial es el tema del empleo. Se habla que básicamente en este momento se habla que pueden estar llegando entre 1.500 y 2.000 personas, empleos directos, en una industria que en su cultivo es intensiva en mano de obra. Estadísticas muestran que por cada hectárea cultivada se necesitan entre 15 y 20 trabajadores. Y los estudios, unos de Fedesarrollo, otros de Mercana, muestran que para el cierre de esta década podemos llegar a 25.000, 30.000 trabajadores en el sector. Y los que tienen poco, se aventuran a soñar en la industria, realmente con el potencial que tienen, dicen que podemos superar el nivel de empleos que tiene un sector, una industria como las flores, que el año pasado movía cerca de 130.000 personas. Entonces creo que es un potencial enorme desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de empleo, innovación, desarrollo e inversión, que claramente hace todo el sentido que se desarrolle desde políticas públicas territoriales, departamentales, hacia un accionar claro para el fortalecimiento del sector. Súper, súper interesante. Y lo que tú dices, precisamente en estos momentos de reto, donde tenemos que encontrar nuevas salidas, hoy salió la nueva cifra de desempleo en Colombia. Si vieron, no estuvimos como en el nivel de meses anteriores, pero está muy alto. Entonces tú me hablas de generación de empleo regional, muy interesante. Es un tema también para explorar un poco más. Juan Manuel también fue autor de la ley, de la regulación de cannabis, y queremos saber, yo hice una pequeña encuesta entre mis amigos, quienes tienen hijos, que están entrando en edades adolescentes y dicen como unos legalizar la droga, legalizar la marihuana, o sea, esos imaginarios que tenemos no están muy claros. Entonces, quiero preguntarle a Juan Manuel, ¿en qué se diferencia cada una de las categorías que están incluidas en la ley 1787, que son el uso terapéutico, el medicinal y de investigación científica? ¿Cómo quedó eso en esa ley, Juan Manuel? Bueno, el espíritu fundamental de la ley, y en esto pues nos acompañó mucho Andrés, era que el eje fundamental fueran los pacientes. Es decir, que los pacientes en un enfoque de salud pública y de derechos humanos tuvieran acceso a un producto de buena calidad, de grado médico, un producto seguro y un producto con un precio regulado. Ese espíritu de la ley es una deuda que está pendiente con los pacientes, porque muchas de las empresas que han venido a Colombia con capital extranjero, sobre todo canadiense, digamos el mega cannabis, el macro cannabis, han venido obviamente como unos modelos de negocio exclusivamente orientados hacia la exportación. No les importa realmente el mercado interno colombiano. Y a la ley sí que le importa el mercado interno colombiano, porque ese es el espíritu fundamental. Para que los pacientes colombianos puedan acceder a la sustancia, pues se requiere que el mercado interno se desarrolle y que haya producto disponible, que haya, como lo dijo Andrés, una formación y una capacitación de los médicos, para que las sociedades científicas, para que la academia médica se acerque a esta sustancia y trascendamos lo anecdótico, porque es que yo creo que ya no estamos para decir es que mi tía se tomó unas gotas y le sirvieron, es que mi primo sufría de unos dolores y entonces le pasó el dolor con las gotas. No, esto ya requiere de una investigación científica seria, en donde los médicos puedan aproximarse a esa evidencia científica y, como decía Andrés en el caso de médicos en Alemania que pues emitieron una voz de protesta muy fuerte porque no sabían qué recomendarle a sus pacientes. Los pacientes llegaban pidiéndoles marihuana medicinal y los médicos pues no conocían las variedades, no conocían las cepas, no conocían
qué tipo de cannabis le sirve a cada persona, porque el cannabis, digamos, no es como un Dolex que la gente se toma para un dolor de cabeza. El cannabis, digamos, tiene, y pues Andrés sabe mucho más de este tema técnico y médico, tiene que ver con el sistema endocannabinoide que cada ser humano tiene desde que nace. Todos nacemos con un sistema endocannabinoide, con unos receptores. Entonces, el cannabis que, por ejemplo, a ti, Carolina, te pueda servir para una migraña, pues a tu hermana no le va a servir, porque tienen un sistema endocannabinoide distinto que reacciona distinto. Entonces, esto es una cosa como de ensayo y error también, en donde las fórmulas magistrales son una opción muy interesante y muy importante a desarrollar. Es decir, las viejas farmacias donde uno iba con la receta que le daba el médico, con unos ingredientes, y entonces en la farmacia le preparaban con esos ingredientes la mezcla y se la entregaban ya lista. Todo este proceso para el cannabis es muy importante y el otro punto que yo creo que es importante mencionar de la ley es los pequeños productores. Es decir, la ley y el espíritu original de la ley era apoyar a los pequeños productores, por ejemplo, del Cauca, por ejemplo, de la Sierra Nevada, de las zonas de cultivo tradicional y legal de marihuana, para que tuvieran un puente de la ilegalidad a la legalidad, para que se ayudaran a formar cooperativas, asociaciones que les permitieran acceder a crédito, asistencia técnica y poder participar de la industria. Porque una cosa que preocupa del mega cannabis es que como hay una fiebre verde en el mundo, una fiebre de cannabis que cree que todo se soluciona con cannabis y que la economía toda se va a solucionar con el cannabis, ha habido mucha especulación y las empresas de cannabis tienen un presupuesto muy grande, las grandes empresas, para marketing, y muchas abusaron de esos pequeños productores, presentando a esos pequeños productores como sus aliados, pero simplemente con fines de marketing y de cotizarse en bolsa y de valorizar sus acciones para un posible comprador que llegara y los comprara por una suma pues extraordinaria, como hubo una época de esos grandes negocios en la industria de cannabis, pero se quedan al margen esos pequeños productores. Entonces tenemos una responsabilidad social con que las zonas y las poblaciones más afectadas y los territorios más duramente golpeados por la guerra contra las drogas, por la violencia, por la ausencia del Estado, por la ausencia de oportunidades, sean, digamos, quienes reciban el mayor apoyo por parte del Estado para participar en este negocio y en esta industria. Eso yo creo que es una preocupación y un sentido ético que la industria del cannabis debe tener. La investigación desde la academia, desde las universidades, es muy importante porque, digamos, producir cannabis de grado médico pues requiere de unos estándares muy exigentes en términos de investigación, en términos de laboratorios, de muestras. Una muestra que esté contaminada por metales pesados, por fungicidas, por pesticidas, pues es una muestra descartada de entrada para poder ser considerada como cannabis. Ahora, el debate sobre el cannabis de uso adulto, mal llamado recreacional, porque ahora en Estados Unidos se le dice de uso adulto, no recreacional, pues es otra cosa. Es una cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con el uso médico o el uso medicinal del cannabis. Entonces, creo que nosotros tomamos la decisión de arrancar por el estándar más alto, que era el estándar medicinal. Países como Uruguay se aventuraron a regular ambos temas al tiempo y pues tuvieron serias dificultades por esa confusión y esa mezcla entre cosas que realmente no tienen nada que ver. Pero consultando modelos internacionales como el de Israel, que es muy antiguo también, los de Estados Unidos, algunos antiguos como el de Colorado, pues en Colorado esperaron más de una década regular el cannabis de uso medicinal para aventurarse en el de uso adulto. Y eso les permitió darse tiempo para establecer un sistema institucional regulatorio, unos estándares, una cosa que se pudiera comprobar que funcionaba para dar el paso a regular otras modalidades de consumo. Sí, hay varios temas tocaste y pusiste sobre la mesa. Igual sigo creyendo que es un tema que tiene la mayor importancia, no solo tema
social, político y ahora pues empleo, o sea, pensando desde el punto de vista también de empleo, tú lo has dicho y pues lo dijo también en la anterior pregunta. Ahora voy con Andrés sobre una meta que tiene el Ministerio de Justicia para el 2022, es que el país debe reducir el consumo de drogas, disminuir su acceso, desarticular las bandas criminales y afectar las economías derivadas de este delito. ¿Tú cómo ves esa meta? ¿Esta meta se podría cumplir con una regulación estricta del mercado de cannabis? Es decir, que se controle para fines tanto medicinales, terapéuticos, de investigación, pero también ahora con el nuevo no recreacional que nos acaba de decir Juan Manuel, sino de uso adulto, dijiste, Juan Manuel. Sí. De uso adulto. Estas metas se pueden cumplir para el, 2022 si logramos regular estricto ese mercado del cannabis. Creo que es una muy buena pregunta justamente para conectar varios temas que se han mencionado, lo que mencionaba justamente Manuel también del tema de la gobernación de Antioquia, porque creo que en cannabis medicinal lo que hemos visto también de alguna manera es mucho enfoque en la oferta, ¿sí? En las licencias, la cantidad de hectáreas que haya disponibles en el país, las empresas, la participación, por ejemplo, de entidades del orden territorial en generar oferta, pero la demanda sigue siendo una lista muy restringida de indicaciones médicas y pues eso va a seguir ahí y si no tenemos la educación, pues ahí vamos a tener siempre el embudo y pues tampoco queremos, por supuesto, nadie quiere tener más enfermos para poder tener mayor venta de medicamentos y pues crecer en las posibilidades, digamos, de que esto involucre más comunidades, por ejemplo, en el Cauca o en Santa Marta, en la Sierra Nevada, que estén vinculadas a cultivos ilícitos. Digamos, es muy difícil pensar en que un mercado que está tan limitado, el medicinal, nos permita dar ese cubrimiento que se esperaba frente a los cultivadores que lo hacen hoy en día para el mercado, llamemos, no medicinal. No obstante, lo que sí tenemos hoy en día y es una ventana de oportunidad única y es que desde hace unos 10 años hemos visto justamente la regulación en Uruguay, la regulación en Canadá, la regulación en varios estados de Estados Unidos alrededor del tema no médico y qué se ha observado. Porque todo lo que se dijera antes era especulación, eran modelos, eran proyecciones y ahora sí tenemos datos reales que en eso es que se puede basar realmente la ciencia para predecir. ¿Y qué hemos visto? Que efectivamente, por ejemplo, en Uruguay, donde el objetivo de la ley era reducir el mercado ilícito, el flujo de dinero hacia el crimen organizado, hacia las bandas delincuenciales, pues se ha cumplido ese objetivo, es decir, es el Estado quien está ahora recibiendo de alguna forma, digamos, un ingreso por venta de del cannabis medicinal, del cannabis no medicinal o de uso adulto a través de los distintos canales que allí se tienen. Y es el mismo caso también en los distintos estados de Estados Unidos. En Holanda, después de más de 20 años que se han tenido habilitados estos coffee shops, donde se permite la venta del cannabis de uso adulto, pero no la producción. Sabemos que la producción sigue siendo un tema de backdoor, que nadie sabe de dónde sale, pero se mueven 2 toneladas por las calles de Ámsterdam y nadie sabe de dónde salen, pero llegan allá a los coffee shops. El gobierno holandés, después de muchos años, decidió también decir, ok, vamos a regular la cadena completa, también la producción. Ahora mismo es el tema, digamos, de debate y lo que se está viendo es que más y más países vienen basándose en las experiencias de quienes ya han dado esos pasos unos 2, 3, 5 años atrás y encontrando que hay más ventajas que desventajas. Pero los modelos regulatorios definitivamente no se pueden traer e importar y entonces vamos a poner coffee shops en Colombia, no. Yo creo que es muy, muy clave pensar en cómo diseñar modelos regulatorios que se ajusten a las necesidades y a las realidades locales. Hay una iniciativa, por ejemplo, acá mismo en Alemania, que es también una especie también de regulación del abastecimiento y el canal de distribución de cannabis de uso no médico en un par de ciudades, incluyendo Hamburgo. Hay muchos debates, bueno, si la ley lo permite o no, pero yo creo que esa es una muy buena medida y es empezar poco a poco, identificar, por ejemplo,
ciudades, poblaciones, sitios específicos e ir midiendo. Es súper importante que se vayan midiendo los resultados y ver si efectivamente podemos reproducir en Colombia lo que se ha visto en otros países, que efectivamente es la reducción de las rentas ilícitas hacia los grupos organizados, lo cual entonces también les quita recursos con los cuales se genera corrupción, se genera una cantidad de problemáticas adicionales, porque digamos ese dinero pues tiene todo ese flujo y al final tiene unos, llamémosle, efectos adversos no necesariamente directos al tema del tráfico, pero también, por ejemplo, un dato bien interesante que se ha observado en Estados Unidos es la reducción del consumo en ciertas poblaciones, por ejemplo, de menores de edad, adolescentes, ¿sí? Entre otras porque al traer este tema de que es un producto ahora regulado y demás, pues hay mucha mayor restricción a la venta, entonces en los dispensarios, por supuesto, no le venden a menores de edad y demás. Entonces yo creo que hay al día de hoy, 2020, suficientes elementos a nivel mundial para poder diseñar una propuesta regulatoria que pueda ser acertada para nosotros. Entonces, ahí Andrés, perdón, Andrés, ahí es un problema global, pero con solución local. Sí, sí, definitivamente las realidades en cada país y además, entre otras cosas, también hay que escoger de alguna manera el objetivo que se busca. Uno es el de temas, llamémosle, de violencia, criminalidad, rentas ilegales, etcétera, pero también de salud pública. Por ejemplo, ese es un elemento muy importante y es si se regula el tipo de cannabis que se pone a disposición del adulto que quiere utilizarlo, donde se regulan, por ejemplo, la relación entre THC, CBD, etcétera. Eso también puede ser una medida de reducción de riesgos y daños frente, por ejemplo, al mercado ilícito que hoy es muy altas concentraciones de THC, que entre otras cosas, la evidencia médica, científica, etcétera, también demuestra que está produciendo unos efectos en salud mental que son pues mucho más drásticos que si se tuviera control sobre la droga que se consume. Okay. Manuel, una de las propuestas de las que habla el proyecto de ley sobre legalización del cannabis dice que el Estado podría encargarse de la venta de la planta y fijar un impuesto. En tu opinión, ¿dicho impuesto debería ir a los departamentos? Por ejemplo, ¿cómo funcionan actualmente los impuestos de las fábricas de licor departamentales? Bueno, como te decía anteriormente, hay un componente bien interesante, en todo este tema de poder generar estas industrias departamentales, pero como decía también antes, en todo este desarrollo que hubo con estos monopolios de licores, con el uso de estampillas para el pago de impuestos al consumo, con la prohibición para producir o vender licores en el caso de la industria para otros que pudieran competir con ellos, con todo el equipo de inspectores, de rentas. Básicamente era un ejercicio rentístico departamental, pero que hizo que realmente con la competencia global y con los nuevos hábitos de consumo alrededor del mundo, muchas de estas empresas realmente se fueran marchitando. Y como decía anteriormente, fueron de alguna u otra manera quedando solamente muy pocos de estas compañías, empresas departamentales, fábricas departamentales, y las otras básicamente fueron desapareciendo. Ahora, sí creo que es interesante mirar desde el punto de vista, ya que tú lo preguntas, Carolina, desde el punto de vista rentístico, cómo pueden generar estas industrias realmente otra fuente de ingresos departamentales. Yo creo que sí, básicamente sí. Es un estado que tradicionalmente ha basado gran parte en algunos departamentos, casi el 50% de sus ingresos corrientes para salud, educación, vivienda, etcétera, venían de estas empresas de licores. Y creo que sin necesidad de generar un monopolio, sí podría llegarse a entender una suerte de un impuesto del sector agrícola para estas industrias. Acá lo interesante es ver realmente, y lo mencionaba Juan Manuel, lo mencionaba también Andrés, cómo se ha dispersado también este tipo de industrias a nivel del país. Cundinamarca sigue siendo desde que prácticamente
salió la ley como el departamento que mayores licencias tiene, seguido de Antioquia, después viene Boyacá, Santander, se lo disputan ahí. Pues interesante ver cómo departamentos como Casanare, como el Meta, Huila, Sucre, La Guajira inclusive, están desarrollando este tipo de industrias. Acá lo interesante que yo veo es esto, no solamente toca verlo también de un aspecto como lo mencionaba Juan Manuel, también para estos pequeños productores, para estos agricultores medianos y pequeños, porque también es una forma de pacificación. Juan Manuel hace algún tiempo participó en un debate con los Andes, con Alejandro Gaviria, en donde hablaban precisamente de esto, de cómo la regulación del cannabis puede ser realmente una apuesta a la construcción de paz. Y aquí creo que este debería ser realmente uno de los pilares que lleve a una política pública en verdad de fortalecimiento de la industria. Y es saber también la industria, no solamente con el tema de empleo, como mencionaba antes, o el tema rentístico a nivel departamental, sino también con una apuesta de construcción de paz. Espíritu de la ley, también aparte de centrarse en el paciente, también habla de un tema que mencionó también Juan Manuel, y es todo el tema de generar un apoyo a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, es decir, de promover a estos pequeños cultivadores para que sea una suerte de pacificación, de proyectos productivos para la paz. Y creo que aquí es donde también debe estar realmente concentrado los esfuerzos que hagamos como país hacia una política pública de regulación mucho, mucho más centrada en estos campesinos. Gran reto tenemos, y ahora ya pues vamos a hacer una ronda con preguntas de nuestros participantes a este webinar. Y nos pregunta Juan Falconer, yo creo que esta es para Juan Manuel, porque no están dirigidas, sino nuestro político aquí del panel es Juan Manuel, y Juan nos pregunta si Colombia podría legalizar y no tener inconvenientes en materia de relaciones internacionales. Bueno, lo primero es que a veces a mí me parece inconveniente hablar de la palabra legalizar porque es una palabra mal entendida. Es una palabra que en el imaginario de mucha gente, especialmente en nuestra cultura latina, creemos que legalizar es liberalizar. Entonces la gente se imagina que algo que está prohibido, entonces queda legalizado y cualquiera puede comprar, vender, consumir, queda libre en todos esos aspectos, como dice Julio Calzada de Uruguay. Por eso hablamos de la palabra regulación. Obviamente, yo creo que como decía Andrés en la primera pregunta que respondió, hay una muy vieja legislación marco internacional de la década del 60, que son las convenciones de Naciones Unidas en Viena, que pues ya necesitan una actualización. De hecho, la misma ONU en sus últimos informes sobre prevalencias de consumo, sobre áreas de cultivos ilícitos en Colombia, pues ha mencionado y ha abierto la puerta a que se requiere un debate y se requiere una nueva política, porque es que la política que hemos seguido es una política fracasada, es una política que no está fundamentada en la evidencia, es una política que a los únicos que enriquece es a los narcotraficantes y obviamente a quienes viven del negocio de la prohibición, que la prohibición es un gran negocio. Si no, pues basta mirar las cárceles en Estados Unidos que están llenas de negros y de latinos, todos judicializados por temas de drogas en la policía en la calle. Y la brutalidad y el racismo que hay en Estados Unidos contra negros y contra poblaciones como las latinas, pues el pretexto para esa represión racista siempre ha sido la prohibición de las drogas. Ahora, los concesionarios privados de esas cárceles en Estados Unidos pues ganan mucha plata si esas cárceles están llenas. También quienes son dueños de todas esas redes de precursores químicos que salen de esos países y llegan a Colombia para el procesamiento de cocaína, pues también. Todas las redes de lavado de activos. Y a mí me causó mucha gracia, pues Andrés se acuerda de esa anécdota que relató el presidente Santos en un webinar que tuvimos de unas memorias de Churchill que acaban de salir, donde Churchill llega a Estados Unidos a un restaurante y pide un trago. Y entonces le dicen, uy, no, señor Churchill, aquí está prohibido el trago, el alcohol está prohibido. Entonces Churchill le responde, ah, qué curioso su país. Ustedes le entregan toda esa plata a los criminales, mientras en mi país se la entregamos al fisco. Interesante.
Interesante, interesante. Buenísima esa anécdota que nos acabas de dar. Aquí hay otra pregunta para Andrés López sobre la regulación y posibilidades de producción local. Si se da eso, ¿qué tantas posibilidades tiene Colombia de ser un exportador de cannabis? Y aquí ya les pido un poco, pues nos toca agilizar un poco las respuestas, porque quiero hacer una última ronda de preguntas para los tres y ya se nos pasó el tiempo rapidísimo. Entonces, pues, Andrés, te doy la palabra. Sí, hay que recordar que en Colombia está restringido la exportación de flor, o sea que ya eso de alguna manera hace limitado, digamos, las posibilidades y es la exportación de aceites y extractos y por supuesto todo lo que a partir de eso se pueda producir, productos finales y demás. Yo creo que en Colombia ya se ha visto un avance en 4 años, o sea, es decir, crear desde cero, desde la semilla, todo este cuento que pasó en 2017-18 de la fuente semillera, de dónde salían las semillas, el ICA, etcétera, ya es algo que se ha logrado superar y por lo tanto ya estamos más en el vaso medio lleno que medio vacío. Y Colombia tiene muchas posibilidades, no solo por todo lo que se ha dicho, los costos de producción, las 12 horas de sol y demás, sino porque tiene una industria farmacéutica seria, una cultura también de investigación, una muy buena, digamos, reputación de la parte médica y nuevamente de lo científico y de la investigación. Yo creo que hay que resolver unos pequeños cuellos de botella, muchos relacionados con temas regulatorios, trámites ante el INVIMA, y yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y es Colombia ha tenido ese papel, digámosle, protagónico en lo que se llama la diplomacia sanitaria. Entonces hemos salido a llevar nuestros productos agrícolas, el aguacate, los cárnicos, los lácteos, etcétera, lo hemos visto hasta en Emiratos Árabes, etcétera. Yo creo que también hay que dar ese paso y es hacer diplomacia sanitaria de los productos que en el rango, digamos, de cannabis medicinal se pueden ofrecer, focalizándonos en la parte que tiene que ver con calidad y con la posibilidad de hacer investigación y de lograr esa educación médica necesaria. Excelente, excelente. Manuel, como experto en regiones, tú ves una desigualdad entre las regiones de Colombia al momento en que se diera esta legalización y se pudieran dar esos proyectos y procesos para el cultivo de cannabis, o las regiones están igualmente preparadas todas para en algún momento empezar en esta dirección. No, lastimosamente no, Carolina. Lastimosamente, este es un producto agrícola, como cualquier producto agrícola que tenemos en el país. Como mencionaba Andrés, unos con mayor diplomacia, otros con no tan buena diplomacia, pero definitivamente en cuanto simplemente a infraestructura y si se quiere hacer condiciones propicias para generar un mercado fuerte, hay regiones que están muy rezagadas. No es un secreto que hay regiones que están muy desconectadas, su infraestructura de comunicaciones, de distribución logística no es la más adecuada. Su preparación o si se quiere el recurso humano que pueda estar en ciertas regiones no es el más preparado, y ahí es donde también tenemos que como país poder generar realmente una política de innovación y desarrollo que haga llegar personas, grupos mucho más preparados para poder generar industrias robustas y generar, por supuesto, una conectividad, lo que se conoce como regiones inteligentes, que podamos nosotros generar conectividades, poder generar diversos mecanismos que no solamente beneficien a las ciudades inteligentes, sino que también haya urbanidades inteligentes a la par de ruralidades inteligentes. Excelente. Por eso es que estamos en estos espacios proponiendo y mirando al futuro que ya estamos aquí teniendo que enfrentar. Y por eso cierro haciéndoles la misma pregunta a los tres sobre el futuro del cannabis en Colombia. Y si ustedes estuvieran hoy estuvieran frente a no sé, una agencia de publicidad o a un experto en comunicaciones para hacer una campaña, un poco en la línea que decía Juan Manuel, que decía una cosa es legalizar, y entonces ya eso, la gente se pone a 1000 porque piensa que es liberalizar, pero no, es la regulación. ¿Cuál sería el enfoque de esa campaña a la ciudadanía? Quiero hacer un clic con lo que estamos viviendo ahora, que nos ha costado tanto
que la gente sea consciente de lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el uso del tapabocas. Pónganse el tapabocas, lávese las manos, o sea, es tan básico, pero los colombianos hemos estado indisciplinados, no ha sido tan fácil. ¿Cómo sería una campaña para que se entendiera realmente los beneficios que trae el cannabis, cómo para tratarlo como un problema de salud pública? Si ustedes tuvieran al frente a un creativo, les dirían, el enfoque de una campaña tendría que ser este. ¿Cuál sería para ti, Juan Manuel, que ha sido el cerebro y pues uno de los grandes impulsores de este tema aquí en Colombia? Pues mira, Carolina, aquí nos estamos debatiendo entre dos extremos. El extremo de la gente que, digamos, no conoce el cannabis y le parece que el cannabis es una droga que viene de la prohibición, con muchos estigmas. Entonces, de ese extremo, y el otro extremo de la gente que cree que el cannabis es la solución para todo. O sea, que sirve para absolutamente todo, que resuelve todos los problemas de salud y que para todas las enfermedades se puede utilizar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, y lo hemos hablado mucho con Andrés, es realmente cruzar esas expectativas tan altas de la fiebre del cannabis, como hemos vivido fiebres en la humanidad, del oro, del petróleo, del caucho. Entonces, ahora es la fiebre verde, la fiebre del cannabis. Entonces, lograr cruzar las realidades de lo que es el cannabis con las expectativas que se han generado y poder educar a todos los actores que intervienen en este proceso en la evidencia médica y la evidencia científica, no el anecdotario, reitero, porque el anecdotario, pues ya yo creo que esa fase la superamos. Ya ahora tenemos que entrar en una nueva fase, que es la fase de poder realizar estudios médicos, estudios clínicos, donde los médicos empiecen a aproximarse a esta evidencia, donde los pacientes también se den cuenta que el cannabis no sirve para cualquier cosa y que además cualquier tipo de cannabis, que hay una cantidad de variedades, depende de los porcentajes de psicoactivo, de THC, de los porcentajes de CBD, de otros cannabinoides, estudiar las propiedades de la planta y entender que, por ejemplo, como decía Andrés, el consumo muy temprano en adolescentes de cannabis con alto contenido de THC, pues puede ser el detonante de muchas enfermedades y patologías mentales que pues ha habido evidencia que se pueden detonar o disparar con un consumo de marihuana también muy temprano y en determinados pacientes. Entonces, la educación y la formación en el cannabis de grado médico para los pacientes, la formación y la educación de los médicos, de las sociedades científicas, es fundamental para que el acceso al cannabis sea un acceso informado, que es otro de las disposiciones que la ley estableció como un espíritu fundamental y que no creamos que cualquier cannabis de cualquier manera, como decía Andrés, también en la industria, pues mucha gente se metió en este negocio sin saber en qué se estaban metiendo. Y así como Holanda, por ejemplo, tiene una sola empresa, que es la que cultiva, una sola, y exporta a Alemania, y exporta a Italia, y exporta a Dinamarca, y a todos los países que mencionó Andrés, pues en Colombia no podemos tener 400 empresas dedicadas a cultivar cannabis, porque eso es inviable. Vamos a tener una oferta de cannabis y no vamos a tener a quién ofrecerle ese cannabis y a quién vendérselo. Además, pues lograr esos estándares de cannabis de grado médico es muy difícil. Esto es un cultivo, pero que se produce y que se cultiva y que se extrae con estándares farmacéuticos, no con cualquier estándar de cualquier cultivo. Entonces, yo creo que eso es fundamental entenderlo así y hacer unas campañas de información, de evidencia, de educación a los actores que intervienen acá, no generar unas falsas expectativas. Y hay algo muy importante que también se mencionó, que es lo de la flor seca. ¿Por qué luchamos porque no se pudiera exportar flor? Porque precisamente el karma, Carolina, de las exportaciones colombianas es que siempre han sido extractivas, materias primas sin valor agregado. Nosotros quisimos decir, bueno, frente al cannabis vamos a hacer algo distinto. Vamos a estimular un producto que salga exportado de Colombia cuando logre salir exportado con un altísimo valor agregado, es decir, extractos ya producidos en Colombia de grado médico y no simplemente
pues el karma de las flores sin valor agregado, de las esmeraldas sin valor agregado, del café sin valor agregado, sino realmente que haya transferencia de tecnología, innovación, ciencia, investigación frente a un producto de alto valor agregado que salga de Colombia. Y eso, pues es un camino que toma tiempo, que no se da de la noche a la mañana, como decía Andrés, que requiere esfuerzo, investigación, inversión, ensayo y error, pero pues ese es el camino realmente de la calidad que le va a dar un giro reputacional a todo el tema de la marihuana de uso medicinal. Clave, clave, clave. Andrés, ¿cuál sería tu enfoque? Calidad sobre cantidad. Reforzaría lo que menciona Juan Manuel. En este momento, y nuevamente, Colombia mucho se basó en mirar hacia arriba, hacia el norte, hacia Canadá. Hoy también en Canadá hay más de 300, 400 empresas con licencias de cannabis. Hay un dato que publicó recientemente Health Canada, el Ministerio de Salud canadiense, y es que hay un superávit, hay un stock de 600 toneladas de cannabis a fecha de abril, si no me equivoco, allá almacenadas. Y mencionaba antes que el consumo mundial es 150, 200 toneladas. Es decir, solo Canadá puede abastecer 3 veces el consumo anual que se está requiriendo. Pero solamente 5 o 4 compañías tienen estándares farmacéuticos para, por ejemplo, poder exportar a Europa. Entonces, no es un asunto de hectáreas, de capacidad. Todas las compañías canadienses hoy en día, ¿qué están haciendo? Están cerrando sus cultivos porque sencillamente, como en Canadá no existe el tema de cupos, sino era libre mercado de alguna manera, las compañías sobredimensionaron la demanda, se enfocaron en la demanda, no necesariamente en la calidad, y por supuesto, se enfocaron en la oferta, perdón, no necesariamente en la calidad, y la demanda pues es la que es y no se puede hacer crecer artificialmente. Pero la única forma de satisfacer, digamos, esas necesidades legítimas médicas es ofreciendo una calidad que corresponde. Entonces, ahí hay un mensaje muy importante, y el segundo es de acceso. Desde el punto de vista de esto, es un medicamento que hoy tiene muchos problemas de acceso todavía a nivel local. Entonces, hay una paradoja de todo esto que se mencionaba también con lo de las exportaciones, y es, entre más elaborado es el producto que Colombia fabrica, tanto para su mercado interno como para la exportación, mayores son las restricciones regulatorias. Tiene sentido, obviamente, porque ya estamos cada vez más cerca del paciente y queremos subir los estándares de calidad, y más trámites, por ejemplo, ante el INVIMA se requieren, pero eso se nos devuelve y significa que nos hace estar más lejos tanto de los mercados de exportación, que son los que tienen la potencialidad de favorecer nuestra economía, pero también de los propios pacientes a nivel interno. Entonces hay que no perder de vista que tenemos que solucionar desde un punto de vista de salud pública las restricciones en materia de acceso que podamos tener. De acuerdo, de acuerdo. Y ya para cerrar, Manuel. Bueno, yo me quedaría con mi tema territorial. Creo que hay mucho por hacer desde los departamentos, desde las regiones. Ya lo decía Juan Manuel, hay un tema de valor agregado enorme, que es una apuesta gigante que tenemos nosotros como país para mejorar toda nuestra matriz de exportaciones y de producción. Sin embargo, también conociendo la industria farmacéutica, sé que en los temas de medicamentos, un medicamento fácilmente para que pueda ser realmente efectivo y pueda salir, puede ser un proceso de 15 a 20 años, lo cual hace que nuestra industria todavía sea una industria en una fase muy embrionaria. Pero sin embargo, dentro de todo ese tema de valor agregado, yo creo que subproductos canábicos en la industria cosmética, en la industria de textiles, en la industria de fibras, creo que también puede ser un tema muy interesante, y mi mensaje sería que esos subproductos que seguramente van a tener también un mercado interno y un mercado externo, sirvan para construcción de paz. Yo creo que Colombia debería realmente pensar en este tipo de industrias, no únicamente en la industria canábica que nos trae el día de hoy, sino en estas otras industrias realmente que se puedan fortalecer todo el tejido de desarrollo a nivel regional y que puedan generar alternativas para construcción de paz. Y con ese tema me quedaría. Pues es un tema del futuro. Lo que decía al inicio es un tema del pasado. Hemos tenido una gran historia en el país, lastimosamente relacionada con violencia. Juan Manuel lo sabe más que nosotros, política, social.
ahora de futuro, ahora de un reto que nos pone a este tema de la pandemia, económico, de comunicación. Entonces, los invito no solamente a ustedes tres expertos a que sigan investigando, a que sigan aportando al país en este tema, sino a todos los que nos están viendo a que sigamos siendo curiosos, entendiendo realmente, porque como lo dice Juan Manuel, no es un tema únicamente hay mucha desinformación y hay muchos temas que a medida que pasa el tiempo, y como es un tema que toma tiempo, entonces necesitamos seguir teniendo estos espacios, haciendo comunicación, haciendo pedagogía, enseñando a las nuevas generaciones, a los que estamos, a los ya de antiguas generaciones, si se puede decir, porque es un tema de todos y esto va para largo. Entonces, mil gracias por su participación, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Seguimos en el centro poniendo los temas de actualidad y dando espacio para que todos estemos conectados con este tipo de temas. Juan Manuel, mil gracias. Adelante con esta causa que ha sido de hace muchos años y pues con todas tus investigaciones. Andrés, mil gracias y pues un orgullo que un colombiano esté en Europa teniendo tanto conocimiento y ayudando. Y Manuel, desde el tema de las regiones, increíble, porque tenemos que tener todo el panorama general. Esto no es solo un tema de una ley, sino que es un tema muy importante para el país. Entonces, gracias a todos, que tengan buena noche y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Chao.